Lo dicen los propios ucranianos que están en la capital, en Kiev, y que están huyendo en estos momentos. Dicen, nos vamos, Putin se ha vuelto loco. Mira, El Mundo hace una crónica con muchísimos testimonios de ucranianos, ciudadanos que están completamente en shock, que no logran comprender qué le pasa al presidente ruso y que intentan escapar de una capital que está siendo acosada por las tropas rusas. Falta efectivo en los cajeros automáticos y además conseguir alimentación es muy complicado. En Ucrania los que se marchan, los que se quieren marchar no saben a dónde ir y los que quieren luchar no saben por dónde empezar. La guerra ha sido un dolor en el costado oriental del país durante 8 años, supurando por unos acuerdos de paz cumplidos a medias. Ahora de pronto la guerra está en todas partes, centrada en tantos objetivos militares ucranianos que cualquier civil puede verse salpicado. Muchos ciudadanos se acercaban ayer hasta el metro para refugiarse en un ataque aéreo. En Kiev ya no se está bien si no se está mal. Y lo bien que le va a uno se mide por la distancia del peligro. ¿Qué tal estás, Olga?, le preguntan. A salvo, responde ella. Las conversaciones son cortas, son breves y con un contenido que hubiese sido inaudito hace 2 meses. La gente comparte en los grupos de WhatsApp los refugios antiaéreos más convenientes. Los adictos al automóvil que vivían de espaldas al metro han redescubierto el mapa del suburbano. Cada estación puede ser un escondite. Todavía cuesta imaginar una bomba cayendo delante de tu restaurante favorito, pero por la mañana las sirenas de ataque aéreo helaron la sangre en Kiev. Las tiendas y las cafeterías de la calle están cerradas, falta efectivo en los cajeros, conseguir comida en el centro es complicado. En algunos hoteles han desaparecido los trabajadores, los clientes han tomado posesión de una tierra conquistada en riesgo de destrucción. Nunca fue tan triste poder aparcar, estacionar. Simplemente cientos de personas a tu alrededor se han ido, con el halo funesto que eso deja, o han calibrado mejor el peligro que tú, o simplemente se lo pueden permitir. Desde Kharkov, Alexander presenció una huida silenciosa al principio, desaforada en las últimas horas. Una huida de clases. El miércoles me fijé en que habían muchos menos coches buenos, ni estacionados ni circulando. Los que tienen negocios o ahorros no iban al trabajo, huían al oeste, acercándose a la frontera con Polonia. Un día después, Alexander fue uno de los huidos, justo después de ver nubes negras sobre el cielo de Kharkov. ¿Qué tal estás, Alexander? Huyendo de Kharkov. Huir es una opción, incluso si no tienes dónde. Se acabó. Voy a meter a mi familia en el coche y nos vamos. De momento, hacia el oeste, al centro del país, y luego ya veremos. La frontera de esta región está, antes un punto clave de exportación, estaba cerrada. Ahí cerca se oye mucha artillería, es muy peligroso. Han bombardeado, están prácticamente aquí. Putin se ha vuelto loco. Y hay cifras que son realmente tristes. Según la ONU, más de 100.000 personas se han desplazado dentro de Ucrania tratando de salir del país y buscar precisamente refugio o seguridad en Polonia, en Estonia y en otros países. Anastasia, tú estás en comunicación constante. Sí. No sé qué tan es correcta la información porque claro que anda mucha información incorrecta. Recién leí que los que rindieron no fueron ucranianos. A ver. ¿Perdón? Fueron rusos. Los que rindieron, los que se rindieron no eran ucranianos, sino que rusos. Eso es lo que leí recién. Lo que estábamos mostrando en pantalla. Hace 40 minutos y ¿Ya? llegó esa noticia. 45. Y que sí siguen disparando, pero no esperaban recibir una visita tan mala, los rusos. Claro. Ya, o sea, sería distinta la versión a la que ha hecho llegar distintas agencias de comunicación a partir de esa imagen de precisamente militares que se habrían rendido. Ahí estábamos mostrándolo. Bueno, Anastasia, que está en contacto precisamente con sus familiares, con sus amigos, sus cercanos en Ucrania, nos corrige que no es como nos habían hecho llegar distintas agencias de comunicación. Esto va actualizándose minuto a minuto. Tal como les decía, acaba de salir un estudio de la ONU que habla de más de 100.000 ucranianos que se han desplazado por el país tratando de salir a otro. Ahí estamos viendo tacos realmente kilométricos que buscan llegar hacia las fronteras. Elina, tú nos contabas que en el caso de tu familia es casi imposible poder dejar el país porque ellos están muy lejos de las fronteras. En el caso del resto de las ciudades, dicen que lo que tratan de hacer es llegar a Polonia. De hecho, hoy día hubo una reunión de la Comunidad Europea preparándose para una migración masiva de ucranianos y para poder
prestarles la ayuda humanitaria que es necesaria. Perdón, Julia, que se agrega a la que ya tienen. Absolutamente. No hay que olvidar aquello. Se Sí. agrega a la inmigración masiva que ya tienen Francia, España, Alemania. Italia. O sea, estamos viviendo una crisis de una dimensión no vista antes. Elina, Cifras. me gustaría hacerle una Pongámosle consulta, cifras. Elina, y vamos al tiro con Libardo, porque la verdad, la información que nos llega a nosotros es que quienes ingresan o tratan de ingresar a Polonia, además de estas filas de automóviles kilométricos, la verdad nos cuenta que los caminos tampoco son tan buenos, el espacio aéreo está cerrado, los trenes no funcionan. Están La nevados, única manera hay es nieve. La única manera es ir por automóvil. Incluso hay casos de gente que denuncia que al llegar a la frontera con Polonia les han pedido un PCR. ¿De dónde? O sea, la verdad que la situación es insostenible. ¿Qué Pero si información manejas Polonia tú? no quiere recibir inmigrantes. No. Yo sé una información que mi amigo hoy en la mañana cuando empezó todo eso, agarraron maletas y fueron al lado de Rumanía. ¿Ya? Dijeron que los humanos se están recibiendo todavía los ucranianos, pero era a las 5 de la mañana, entonces nadie sabe y no estoy con ellos de contacto porque se perdió señal. Entonces, no sé, vamos a saber más tarde Si pudieron puede llegar... entrar. Claro, porque la información era que las fronteras con Rumania, con Polonia, estaban abiertas, Anastasia, de manera terrestre. Sí, con Hungría Sí. también. Pero lo que sí sé que en Hungría estaban preparados a esa cosa, entonces no es que cerraran las fronteras y no dejan pasar. Yo creo que y Hungría y Polonia también sí están recibiendo la gente que quiere irse. Ya, perfecto. Lo que pasa es que Libardo, la a ver, gente Elina. un montón. Elina, Lo que pasa es que la gente mucha de Ucrania que quiere llegar y cruzar frontera, entonces no se puede recibir tanta gente y claro. vamos a ver. Es más una adelante. situación de máxima emergencia en donde además las informaciones aparecen contradictorias porque al ser un conflicto en pleno desarrollo con poca presencia de medios ahí mismo, en donde están dándose las noticias muy, muy complejo, pero la verdad es que aparecen noticias como que, por ejemplo, soldados rusos en Ucrania se han negado a luchar. Mira lo que le digo. Una persona en Ucrania dice, los soldados rusos no quisieron pelear porque es ilógico, es como querer matar a un hermano. Y dicen, es como que un soldado español lo manden a pelear a Portugal y él diga, no, yo no quiero esto. Y yo no sé si ustedes manejan algo de aquello, Anastasia, Elina, quiero que nos profundicen en los siguientes minutos, pero Libardo, pongámosle cifras, tú lo dijiste, pongámosle cifras a esta situación para comprender la magnitud del conflicto, por favor. Eduardo, me gustaría si el director nos coloca el mapa para hablar de los dos tipos de desplazamiento que se están colocando en acción ahora. Porque había un primer desplazamiento, había una línea de desplazamiento interno. Ya. ¿Qué pasaba con ese desplazamiento? De las provincias del Donbass, que estaba inicialmente colocado ahí la preocupación, acá. De esta parte, que es donde está el Donbass, Donetsk y Lugansk, de ahí que más o menos viven 6 millones de personas, se produjo la primera migración, fundamentalmente hacia este lado de Ucrania, la primera. Hacia el oeste. Claro. Pero también hubo personas que de esa región se fueron a Rusia. También un número significativo. Ellos prefirieron no quedarse allí y se fueron hacia Rusia porque las fronteras para ellos están abiertas, además porque tienen pasaporte ruso. Esa primera migración se estima y se calcula en 4 millones de personas. La interna al interior de Ucrania. Pero si uno proyecta lo que va a ocurrir y lo que va a suceder, de los 44 millones de ucranianos, la migración probable y estimada que se está haciendo ahora es 10 millones hacia el exterior. 10 millones. Y tal cual ha dicho Mónica, ¿qué países? ¿Cuál es el conjunto de países que hoy podría recibir ese volumen de migración? Considerando que en este instante por el Mediterráneo están ingresando precarias embarcaciones intentando llevar gente de Asia, de África, fundamentalmente. Entonces, el drama que va a quedar acá es que muchas personas saliendo, como tú estabas señalando, Julia, no importa, la gente estaba pagando cualquier cantidad de dinero por tener benzina para que el automóvil lo pueda movilizar de las zonas en donde se han concentrado los ataques.
Pero como Kiev no estaba en la ecuación como un punto de ataque, de la principal ciudad va a comenzar esta migración. La gente comenzó a salir y a desplazarse. Entonces, la masa de migración va a venir hacia esta parte, hacia el oeste. Y luego del oeste va a buscar los países fronterizos. Polonia, todas estas naciones con fronteras. Entonces se puede provocar un gran movimiento de desplazados, con lo cual la composición de Europa, de ese tipo de Europa, le echa la carga a las demás naciones. Sí. Y no se resuelve. El problema es que la gente está arrancando con lo que tiene. Si eso es lo que tiene lo trágico de una guerra, agarra a los niños, toma 2 cosas y se va. Deja botadas sus casas, su trabajo, sus cosas para salvar la vida. Salva su vida, Si eso es finalmente. lo Huye de la violencia para tener seguridad. De hecho, insisto, la ONU acaba de cifrar que en los últimos días, horas, son más de 100.000 ucranianos los que se han desplazado dentro del país para llegar hacia la frontera oeste puntualmente. Y también hay cifras que dan a conocer distintos funcionarios. Un funcionario ucraniano dice que al menos hay 57 muertos y 169 heridos tras los ataques de las fuerzas rusas, pero esta es una información en desarrollo que lo más probable es que vaya cambiando a medida que vayan pasando las horas, Libardo. Por los flujos. Ya lo que estamos viendo es este dinamismo. Entonces, cuando viene ese volumen de desplazados internos, que es lo primero que ha ocurrido, y luego los que van a buscar seguridad en las fronteras, porque hubo mucha gente que ya lo hizo, la pregunta es, ¿qué van a hacer esos liderazgos de las naciones fronterizas con Ucrania? ¿Van a abrir las puertas? ¿Van a abrir las compuertas? ¿Polonia va a abrir el compás de puerta a puerta? Pero ya tienen un discurso frente a la inmigración. O sea, de hecho, en este momento... el húngaro, el que hay en Hungría, y conocemos el que hay en Polonia. Y en otros países también europeos, porque en este momento hay una multitud que se reúne en París para expresar su apoyo a Ucrania y su rechazo a Rusia, y esto se ha realizado en distintos países europeos como España, que nos mostraba el Nico Muñoz. Sí. Entonces, también las palabras de buenas intenciones del primer ministro, de los presidentes, y de este bloqueo y congelamiento de las cuentas económicas, pero la verdad es que el ciudadano común y corriente de Ucrania no solo necesita las buenas intenciones, necesita ayuda real en estos momentos para escapar de la guerra. ¿Quién la va a colocar? ¿Quién va a colocar los fondos de recursos? Si todos esos países están con problemas serios. Claro. ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Quién los va a colocar? ¿Y por qué los va a colocar? Si la pregunta es ¿por qué los va a colocar? ¿La OTAN va a colocar dinero? La OTAN va a decir, yo coloco dinero en una nación que sea miembro del tratado. Y además, Libardo, perdón, pero perdón, ¿puedo hacer una consulta ahí? Juli? Es que ahí finalmente lo que está esperando la OTAN, y así lo dejaron claro hoy día el primer ministro de Gran Bretaña y el presidente Biden, que están esperando que Rusia se meta con Estonia, Letonia o Lituania, y ahí ellos se van a meter. Pero si no se meten con esos 3 países, no... Pero no es seguro.